Hola chicos, buenos días. Como ya les había dicho ayer, estas van a ser las nuevas modalidades de la clase debido a los problemas técnicos, debido a la lentitud del internet, debido a múltiples factores. Yo creo que es mejor que yo grabe los videos resolviendo los ejercicios planteados y así ustedes ven los videos y me traen sus consultas. En este video vamos a resolver el ejercicio 5 de la práctica. El ejercicio 5 tiene referencia a el transporte de gas y petróleo en una tubería en el mar. Y lo que nosotros queremos saber es el intercambio de calor que existe entre el petróleo que se transporta dentro de la tubería a el entorno marítimo. Nos dan los siguientes datos. Las temperaturas de salida del petróleo es a 70 grados centígrados, la temperatura ambiente del mar es 5 grados centígrados. Sabemos que el diámetro interno por donde fluye el petróleo es 0,5 metros y el espesor del tubo es 8 milímetros, es decir, 0,008 metros. Tenemos también coeficientes convectivos tanto en el interior como en el exterior, lo que implica que va a haber una transferencia de calor por convección a lo largo del fluido y también en las fronteras, ¿no? Y tenemos también la conducción, la conductividad del material, 60 watts por metro Kelvin. Perfecto, tenemos todos los datos. Lo que queremos es conocer bien la transferencia de calor porque el problema nos dice que queremos evitar obstrucciones. No hay ningún problema. Esto es un ejemplo típico de conducción en estado estacionario en cilindros a lo largo del radio. Es lo que vamos a ver a continuación. Lo que nos pide el primer inciso, el inciso A, es la ecuación de la temperatura, que obviamente va a variar a lo largo del radio. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque no tenemos un largo del cilindro, no sabemos cuán largo es. Segundo, no tenemos ni las temperaturas a la entrada del cilindro ni a la salida del cilindro. Tanto podríamos considerar, por ejemplo, el cilindro, ya lo vamos a ver en otro ejercicio, como una placa, si es que tuviéramos tanto una temperatura de entrada como una de salida, pero este no es el caso. Y la conducción de calor claramente va a ser desde el interior del tubo hacia el exterior. Entonces, vamos al análisis. Lo primero que hay que hacer, y esto es lo más fundamental, es el balance de envoltura. El balance de envoltura es un esquema que nos permite analizar de forma más profunda, de forma esquemática, para no confundirnos, sobre todo lo que nos plantea el problema. Yo les puedo asegurar que va a haber un flujo de calor entrante. Obviamente, esto es una mayor temperatura, esto es una menor temperatura, va a haber un flujo de calor que entre. Y va a haber un flujo de calor que salga de nuestra envoltura. Sin embargo, yo no les puedo, ya no puedo adjudicarle nada más. Este balance de envoltura nos sirve sobre todo para esta ecuación de balance de energía, que viene dada por entrada menos salida más generación menos consumo igual a la acumulación. Tenemos entrada, sí, calor que entra por el radio R. Tenemos salida, sí, el calor que sale por el radio R más delta R. Tenemos generación, para nada. No hay generación de calor. ¿Por qué? Porque no tenemos la presencia ni de resistencias, ni de algún dato que nos diga explícitamente que se esté generando calor. Entonces, el tubo por sí solo no genera calor. Tampoco hay, como
les decía, presencia, resistencia y todo eso. Consumo, tampoco tenemos porque estamos en operaciones unitarias. Y como su nombre lo indica, son operaciones, no hay reacciones químicas. Por lo tanto, el consumo tampoco va a estar presente. Y no tenemos acumulación. ¿Por qué? Porque esto es, ustedes analizan el problema, es un problema de conducción en estado estacionario. No pretendemos que haya acumulación, no queremos que haya acumulación. Porque si va a haber acumulación en los ductos, en los tubos, lo más probable es que se taponen y a la larga exploten, ¿no? Entonces, es muy complejo, no tiene que haber acumulación. Estamos todavía en estado estacionario. Perfecto. Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar los datos que tenemos en esta ecuación. Y tenemos que el calor, el flujo de calor en R menos el flujo de calor en R más delta R es igual a 0. Vamos a ir realizando unas cuantas reorganizaciones, unos cuantos ajustes. Vamos a factorizar el signo negativo aquí y vamos a dividir por delta R. Tenemos que menos el calor en R más delta R menos el calor en R sobre delta R es 0. A esta ecuación de aquí le aplicamos el límite, cuando delta R tiende a 0. Al aplicarle el límite, lo que aparece, lo que tenemos presente aquí, es la definición clásica de la derivada. Con lo que sabemos que menos el diferencial de calor respecto del radio va a ser igual a 0. Hasta aquí todo perfecto. Ya tenemos el primer paso cubierto. Ahora, ¿qué hacemos? Como estamos en un problema de conducción, vamos a aplicar la ley de Fourier. ¿Qué nos dice Fourier? Que el calor es igual a menos la conductividad por el área por el gradiente de temperatura radial. En este caso radial, es generalmente gradiente de temperatura. Antes de reemplazar la ley de Fourier en esta ecuación, tenemos que analizar un poco lo que es el área. El área viene dado por el perímetro, por el largo, es el área de intercambio, no es el área de flujo, sino es el área de intercambio de calor. El perímetro del cilindro, bueno, el círculo es 2pi por el radio, cualquiera que fuera este radio, por el largo. Nosotros, lo que ahora sí podemos reemplazar tanto el área en la ley de Fourier como la ley de Fourier en esta ecuación. Tenemos lo siguiente, menos el diferencial respecto de R es igual a menos 2pi L por la conductividad por el radio por el gradiente de temperatura radial igual a 0. ¿Sí? Todo está en orden. Aquí tenemos el área. Perfecto. Los signos negativos se simplifican entre sí. Y todo este sector que es constante, porque yo les puedo asegurar que es constante, tanto el, 2pi es un número, el largo del tubo no lo tenemos, pero es una constante. Podemos asumir incluso un valor de 1 metro. Entonces eso es constante, eso no se preocupe. Y la conductividad son valores constantes. Es decir, que pueden salir de la derivada. El radio no, porque estamos haciendo la diferenciación respecto del radio. Entonces el radio se queda. Como son valores constantes, como esto está igualado a 0, lógicamente las constantes no pueden ser igual a 0. Entonces desaparecen de la ecuación. Lo que tenemos es nuestra ecuación diferencial despejada.
el diferencial respecto de el radio por el radio, el gradiente de temperatura radial es igual a 0. Perfecto. Ahora lo que podemos hacer, antes que nada, antes de lanzarnos a la resolución, es encontrar las condiciones límite del problema. Las condiciones límite se van a dar en las fronteras del problema. Primero que nada, vamos a encontrar los radios que necesitamos. El radio 1, que es el radio de la frontera entre el fluido, el petróleo, y el tubo, no es otra cosa que el diámetro interno a la mitad, es decir, 0,25 metros. El radio externo, que ese contacto es la frontera entre el tubo y el mar, no es otra cosa que el radio 1 más el espesor, es decir, es 0,258 metros. Tenemos estos radios porque van a ser necesarios. A ver, como es un área fronteriza, el calor en el radio 1, el calor convectivo se va a transformar en calor conductivo. Es decir, que cuando el radio sea igual al radio 1, nuestro calor convectivo, que es el coeficiente convectivo interno por el área 1, que depende del radio 1, por la temperatura 1 por la temperatura infinito interna menos la temperatura 1, de la mayor temperatura a la menor, va a ser igual a menos la conductividad por el área 1 por el gradiente de temperatura respecto de el radio cuando el radio es igual a R1. Esta es nuestra primera condición, y lo que yo ya les puedo anticipar es que podemos simplificar las áreas porque son las mismas. Estamos hablando en un mismo radio, entonces las áreas son las mismas y se simplifica. De la misma manera, podemos hablar que cuando el radio es igual a R2, este calor conductivo, flujo de calor conductivo, van a disculpar, se transforma en un flujo de calor convectivo, es decir, que menos la conductividad por el área 2 y gradiente de temperatura radial cuando el radio es radio 2 va a ser igual al coeficiente convectivo externo, el área 2, la temperatura 2 es la temperatura superficial, menos la temperatura del ambiente del mar. Cuando yo les digo temperatura 1, me estoy refiriendo en esencia a que en este punto es la temperatura 1 y en este punto es la temperatura 2. Para que se note, es en la frontera, cuando el flujo de calor pasa de ser convectivo a conductivo, y la temperatura 2 es cuando el flujo de calor pasa de ser conductivo a convectivo. Perfecto. Tenemos nuestras condiciones límite. Ahora bien, ya podemos proceder a resolver nuestra ecuación diferencial. Sin embargo, la resolución es un poco larga. Ya van a ver por qué. Sobre todo es por las condiciones límite. Y como les decía también, me olvidé de esto, las áreas de intercambio son las mismas, entonces desaparece. Es mejor. Ya de por sí, resolviendo nuestra ecuación diferencial, tenemos que la integral del diferencial del radio por el gradiente de temperatura radial es igual a la integral de 0 por el diferencial del radio. Esto nos da la siguiente ecuación. Sabemos que el radio, el gradiente de temperatura, aquí abajo mejor. Sabemos que el radio,
el gradiente de temperatura radial por el gradiente de temperatura radial es una constante 1 debido a la indeterminación de las integrales. Por lo que podemos también despejar nuestro gradiente radial. El gradiente de temperatura radial es igual a la constante 1 entre el radio. Perfecto. Teniendo ya esto, podemos integrar lógicamente. La integral del diferencial de la temperatura es constante 1 por la integral del diferencial del radio sobre el radio, lo que nos da la siguiente ecuación. La temperatura en función al radio es igual a la constante 1 logaritmo del radio más la constante 2. Perfecto, ya teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos nuestras condiciones límite. Entonces, podemos ir reemplazando en las condiciones límite estas dos ecuaciones. La ecuación de la temperatura y la ecuación de gradiente de temperatura radial. Para así poder encontrar. Primero vamos a reemplazar en esta primera ecuación cuando el radio es igual a R1. Tenemos que el coeficiente convectivo interno por la temperatura ambiente del interior, la temperatura del petróleo, menos la temperatura 1. ¿Pero qué es la temperatura 1? Es la constante 1 por el logaritmo del radio 1 más la constante 2, pero en este caso es menos por el signo negativo. Es igual ¿a qué? A menos la conductividad por el gradiente de temperatura radial cuando el radio es igual a 1. Es decir, es igual a la constante 1 por el radio 1. Teniendo todo esto, lo que podemos hacer aquí es el despeje de una de las constantes. Para que sea más útil vamos a despejar la constante C2 y para tenerla en función de C1. La constante C2 es igual a la conductividad por la constante 1 por el coeficiente convectivo interno, el radio interno, pasando lógicamente primero dividiendo esto pasando aquí y esto pasando aquí, más la temperatura infinito interna, la temperatura del petróleo, menos la constante 1 logaritmo de el radio interno. Si ustedes se fijan, este es el despeje adecuado para la constante 2. Como ya tenemos la constante 2, podemos usar nuestra segunda condición límite, reemplazando la constante 2 y finalmente encontrando la constante 1. Por eso vamos a hacerlo aquí. Nosotros tenemos que menos la conductividad por el gradiente de temperatura radial cuando el radio es igual al radio externo. Esto es igual a la constante 1 por el radio 2. Y viene a ser igual a el coeficiente convectivo del exterior, del mar. T2, la temperatura superficial externa, que viene representada por esta ecuación, es igual a la constante 1 logaritmo del radio 2 más la constante 2, que es esto de aquí, más la conductividad
constante 1, coeficiente convectivo, un poco más grande, más la conductividad por la constante 1, coeficiente convectivo interno, es radio interno. Me falta de espacio. Vamos a borrar esto también. Yo creo que ya debe estar copiado. Más la temperatura infinito interna, la temperatura del petróleo, menos la constante 1 logaritmo de radio 1. Perfecto, como ustedes se dan cuenta, todos los datos los tenemos. Y la única incógnita es la constante 1, porque tenemos conductividad, tenemos radio externo, tenemos el coeficiente convectivo externo, tenemos el coeficiente convectivo interno, tenemos y, estaba olvidando, menos la temperatura del ambiente del mar. Tenemos todo. La única incógnita es la constante 1, entonces vamos a proceder al despeje. Primero que nada, vamos a aglomerar todos los términos que tienen la constante 1 de este lado de la ecuación, y todos los términos que no tienen constante 1 se van a quedar de este lado correspondiente. Tenemos que la constante 1 es igual, la constante 1 por menos la conductividad entre el coeficiente convectivo externo y el radio externo, menos la conductividad por el coeficiente convectivo interno, el radio interno. Y esto va a ser menos el logaritmo del radio externo sobre el radio interno. Va a ser igual a la temperatura del petróleo menos la temperatura ambiente del mar. Con lo que ya tenemos despejada la constante 1, que voy a proceder a reemplazar directamente. Podemos factorizar la conductividad. Conductividad es menos 60. El primer cociente es coeficiente convectivo externo, si no me equivoco es 150, por el radio externo 2, 0,258 metros. Esa es otra cosa importante a tener en cuenta, chicos, son las unidades. Las unidades tienen que ser siempre balanceadas y siempre tiene que poder verificar el balance dimensional, porque si no, los resultados van a ser erróneos. Más el inverso del coeficiente convectivo interno por el radio interno, menos el logaritmo del radio externo 0,258 sobre el radio interno 0,25 sobre la temperatura del petróleo, si no me equivoco es 70, menos la temperatura infinito que es 5. Al reemplazar y encontrar esta constante 1, yo obtengo el valor de menos 25,57. Ya tenemos este valor. Entonces procedemos a reemplazar la constante 2, que no es otra cosa que la conductividad 60 por la constante 1 menos 25,57 entre el coeficiente convectivo interno 250 por el radio interno 0,25 más la temperatura del petróleo 70 menos la constante 1, es decir, más 25,57 por el logaritmo
de radio 1, 0,25. Obtenemos que la constante 2 es 10, casi 10 redondeando. Por lo que ya tenemos la constante 1 y ya tenemos la constante 2, por lo tanto ya podemos reemplazar en nuestra ecuación los valores de las constantes. Sabemos que entonces que la temperatura radial es la constante 1 menos 25,57 logaritmo del radio más 10. Esta es la respuesta al inciso A. Ahora bien, si ustedes se fijan, tenemos varios incisos. El inciso B nos pide la temperatura de la superficie interna del tubo. Ustedes me dirán a qué se refiere todo esto. Bueno, la temperatura de la superficie interna del tubo no es otra que la temperatura 1. Porque si ustedes se dan cuenta, lo que hemos analizado nosotros es, aquí tenemos la temperatura del petróleo, aquí tenemos la temperatura del mar, pero no son perturbadas, son casi como temperaturas ambientes. Tenemos nuestras temperaturas superficiales. Y hay que leer la temperatura superficial interna, es esta, la temperatura 1. Esa es la que tenemos que calcular para el inciso B. La temperatura 1 es menos 25,57 por el logaritmo de radio 1, 0,25, más 10. Yo obtengo que la temperatura 1 es igual a 45,5 grados centígrados. Esta es la respuesta del inciso B. Del inciso C nos pide la pérdida de calor. Antes, una verificación. Perfecto. Nos piden la pérdida de calor. Nosotros sabemos que por la ley de Fourier, la pérdida de calor es menos la conductividad por el área por el gradiente de temperatura radial. Pero esto no es otra cosa que menos la conductividad, reemplazando el área. Es 2pi por el radio, el perímetro, por el largo. Por el gradiente de temperatura radial, que si ustedes se acuerdan es la constante 1 entre el radio. Esto se va y obtenemos una ecuación bastante singular que podemos reemplazar. Tenemos que el calor es menos 2pi por la conductividad por el largo del tubo por la constante 1. Es decir, es menos 2pi por la conductividad, 60 por el largo. Es una variable que no tenemos. Por la constante 1 menos 25,57. Entonces, lo que nosotros obtenemos es la siguiente pérdida de calor. Este es el flujo de calor en función a la longitud del tubo. Es 9.639,66 por el largo. Es decir, lo podemos aproximar a 9.640 por el largo. Esta es la respuesta del inciso C. O si quieren, también lo pueden presentar de la siguiente manera. Podemos poner las variables en un mismo sector. El calor sobre el largo es 9.640 watts por metro. Cualquiera de las dos respuestas es válida. Perfecto. Nos hemos quedado sin espacio para el inciso D.
que nos pide el flujo de calor. Sí, la densidad de flujo de calor, van a disculpar. Entonces ya, teniendo todo esto, recurrimos a la misma ley, a la ley de Fourier para despejar lo que es la densidad de flujo de calor. Nosotros sabemos que la densidad de flujo de calor, este es el inciso D. La densidad de flujo de calor es el flujo de calor por área. Es decir, que esto es menos la conductividad por el gradiente de temperatura radial. Es decir, la constante 1 por el radio. Y si no me equivoco, con esto les voy a pedir que tengan cuidado. El flujo de calor, yo ya les había hablado que siempre es constante. Y es cierto, el flujo de calor se mantiene constante, esa es una de las condiciones para resolver los ejercicios. Sin embargo, si ustedes se fijan, la densidad de flujo de calor no va a ser constante. ¿Por qué? Por la presencia del área. ¿Qué es el área? Es 2pi el largo por el radio. El radio va a ir variando. Entonces el área va a ir variando. Entonces el flujo de calor va a ir variando. Entonces, bueno, la densidad de flujo de calor. Si les piden una densidad de flujo de calor, les tienen que pedir en un radio específico para cilindros. Por lo tanto, por lo que he visto, nos piden la densidad de flujo de calor en la superficie externa. Entonces vamos a reemplazar. Ustedes también aquí se dan cuenta que es variable, que depende del radio. La densidad de flujo de calor es menos la conductividad, 60 watts por metro Kelvin, por la constante 1, menos 25,57 por el radio externo, 0,258 metros. Y obtenemos un valor de densidad de flujo de calor de 5.947 watts por metros cuadrados. Esta es la respuesta al inciso D. Bueno, chicos, espero que se haya entendido. Así es como tratamos un problema de conducción de calor, que también tiene convección, evidentemente, en una geometría cilíndrica. Este sería el primer ejercicio de la sesión. El próximo video les voy a mostrar cómo varía el flujo de calor en una esfera. Bueno, eso sería todo por el video de hoy, chicos. Hasta el otro video.